Este es un Maimer del Alter Rebbe, de Parshas Baloischa, Lekutei Toira. El Maimer empieza con la frase, no es el primer Maimer de Parshas Baloischa, porque es un poco largo el primero, entonces vamos a estudiar uno que no sea tan largo. El Maimer empieza Ajá. con una frase sobre la Menorá. Parshas Baloischa empieza hablando de Aaron HaKohen, cómo encendía la Menorá. Y dice así, el Maimer empieza así, vamos a traducir paso a paso. Desde Maisa Menorá, Miksha Zava Direja Adbirja. Al comienzo de Parshas Baloischa, la Toira dice que Aaron tiene que encender la Menorá y después define cómo es la Menorá, a pesar de que en realidad la Menorá está definida claramente en Parshas Truma, después en Tetzabe, el aceite, etc. Pero acá vuelve a definir la Menorá. ¿Qué es la Menorá? Traducción del Posuk esta es, digamos, la actividad de cómo se hace la Menorá, esta es la acción de lo que era la Menorá. Era Miksha. Miksha significa que era una sola porción de oro, como si fuese un pedazo grande de oro, que era golpeado, tallado para hacer una menorá, un candelabro. Pero no eran partes soldadas, por así decir, incluso con oro, sino que era toda una sola pieza de oro, Zav, hasta las patas, hasta las flores. Pirja son prajim, flores. Porque en la menorá, esto estaba ampliamente explicado en Parshas Truma, estaba diferentes pomos, plantas, florcitas, diferentes formitas tenía para que sea más linda. Ese es el Ajá. Posuk. El Alter Rebbe explica qué es la Menorá, qué representa espiritualmente la Menorá. Esto está basado en una profecía de Zeharia, que Zeharia ve una Menorá y básicamente lo que representa la Menorá es el pueblo de Israel. Que de vuelta, la Menorá representa al pueblo de Israel, como aparece en la Menorá de Zeharia. ¿Acaso no sabías? Etcétera. El Alter Rebbe cita la profecía ahí de Zeharia. Al fin y al cabo, esto es de lo que se trata la Menorá. Es decir, de vuelta, utilizando parte de las palabras de Zeharia y la explicación del Alter Rebbe, la Menorá es Dvar Hashem. Estas son las palabras de Dios que iban a ocurrir, esto es lo que dice Zeharia. Las palabras de Dios que iban a ocurrir al pueblo de Israel y qué sé yo. Entonces, evidentemente la Menorá representa la palabra de Dios. Y es sabido que Knesset Israel, es un nivel en Kabbalah, lo que sea, en Hasides, es decir, Malchus, es decir, la fuente espiritual de las almas del pueblo de Israel, también se llama la boca de Dios. Dvar Hashem, la palabra de Dios. Decimos todos los días, todos los días no, perdón, todas las semanas, antes de Kabbalah Shabbos, toda una frase que está en el Tikkun Zohar, antes de Minje, perdón, antes de la plegaria de la tarde, en Shabbos, decimos Posach Eliyahu. Todo ese Posach Eliyahu es una cosa de Zohar, con un montón de ideas y qué sé yo, pero entre las cosas que dice es Malchus Pe Toira Shebal Pe. Malchus, que es el reinado, es como la boca de Dios y representa la Torah oral. ¿Qué quiere decir esto en términos simples y sencillos? Malchus representa como el reinado de un rey. El rey no se mezcla entre la gente. El rey está como separado de la gente para estar, por así decir, por encima de la gente. Por eso es el rey. Y ese nivel espiritual que es como, entre comillas, la boca de Dios, es el que está por encima de la creación, que se separa, por así decir, de la creación para crear justamente la creación. Y así como nosotros, cuando hablamos, compartimos ideas que tenemos en la cabeza que estaban ocultas y creamos, por así decir, ideas en la cabeza de otro, Hashem crea el mundo entero con ese nivel que se llama Malchus, reinado, que es la boca de Ajá. Dios, entre comillas, todo esto. Dios no tiene forma ni boca, etc. Y eso es lo que representa la Menorá. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos, la Menorá representa al pueblo de Israel, la fuente espiritual del pueblo de Israel, las almas del pueblo de Israel. La Menorá representa la boca de Dios. La Menorá representa ese nivel que se llama Malchus y representa la palabra de Dios, que, continúa el Alter Rebbe, con la palabra de Dios se hicieron los cielos y Dios da vida a todos los mundos. Y esto, por eso se llama Knesset Israel, tipo Beis HaKnesset, una sinagoga. ¿Por qué se llama Beis HaKnesset? Porque Knessia significa reunión. Entonces, Beis HaKnesset es la casa de la reunión, que la gente se reunía en ese lugar Ajá. para estudiar, para rezar, etc. Es decir, que es un nivel espiritual que reúne en su interior el Elocus, divinidad. Todo lo que tiene que ver con la revelación divina en este mundo, obviamente es a través de la palabra de Dios, dándole vida al mundo. Que esto es lo que se representa en otras palabras del Zohar de Hasidis,
Soivev Kolalmin, como Dios rodea a todos los mundos, trasciende los mundos, está por encima de los mundos. Y este es el nivel que incluye a todas las almas del pueblo de Israel, desde los más grandes tzadikim, justos, hasta los más bajos. Y por eso, en la profecía de Zeharia, aparece ahí Zerubabel. ¿Qué significa Zerubabel? Es el nombre de una persona que es uno de los personajes que acompañó al pueblo de Israel desde Babilonia hacia retornar a la tierra de Israel, pero el nombre Zerubabel es un Adama Mebulbal. Es una persona como confundida, como mezclada. Vamos a ver por qué la Torá se mete en esto. ¿Qué significa una mezcla? Significa una mezcla del bien y del mal. Y esto es como aparece en otro versículo, que existe entre los seres humanos, Zera Adam ve Zera Beheima. Existen personas que son como seres humanos, tzadikim, justos, y existen personas que son como animales, nosotros. Es decir, todo el resto que no somos tzadikim. Somos como personas simples, sencillas. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? El ser humano capta, entiende, y el animal no entiende. Bueno, los tzadikim captan y entienden a Dios, y nosotros somos como animalitos que no captamos y no entendemos a Hashem. No lo entendemos a Dios. En las palabras del Alter Rebbe, esto se refiere a personas que se colocan a sí mismos en el nivel de un animal. Por ejemplo, de vuelta, son palabras literales del Alter Rebbe, es un maimer interesante, un poco duro, pero muy interesante. ¿Qué significa una persona que se hace a sí mismo un animal? Una persona, por ejemplo, que anda tras una conversación linda, entre comillas. Che, ¿viste la ropa que se compró esta? Che, ¿viste el peinado que se hizo la otra? Mirá, ¿y esta quién se cree que es? Mirá los zapatos que tiene puestos. Mirá este, mirá el otro. ¿Viste el auto del vecino? ¿Viste todo el tipo de lashon hara que hay en el mundo, lengua mala, etcétera? Te encanta, es buenísimo, lo disfrutamos. Y hablamos mal de este y mal del otro. ¿Viste que al otro le fue este, le pasó aquello, etcétera? Es como un animal que anda tras las cosas que le gustan. ¿Qué hace el animal? El animal, el perro, Gila, huele comida. Si no le parece copada, no le parece que le gusta, no la come. Y de repente le pones comida que le gusta, ¡ay! Se la devora entera. Es un animalito, ¿qué querés? Come solamente lo que le gusta. Bueno, nosotros como seres humanos a veces nos comportamos como animales. Y vamos tras aquello que disfrutamos, nos gusta. Es placentero hablar mal del otro. Está buenísimo. Y vamos y lo hacemos, etc. Y por eso el versículo dice, esta es el maíz, toda la acción de la menorá del candelabro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que desea salir del mal y hacerse a sí mismo una menorá, que esto significa iluminar tu vida, iluminar la vida de otros, etc. Un candelabro que ilumina. ¿Qué tenés que hacer? Porque de vuelta, los seres humanos, ok, están los grandes tzadikim, buenísimo, pero el resto, la gran mayoría no somos grandes tzadikim. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer lo siguiente, 2 puntos. ¿Vos querés volverte una menorá? 2 puntos. Miksha. La primera palabra que aparece en el post, en el versículo es de vuelta, de maíz menorá. Esto es lo que tiene que hacer una persona que quiere volverse una menorá, dice el Alter Rebbe. ¿Qué tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer es miksha. O sea, miksha lo tradujimos como esculpir, golpear, hasta darle forma a una cosa que no tiene forma. Que primero, digamos, el material de la menorá era como una pelota, básicamente, redonda, y como dice Rashi, era un pedazo de oro, y había que golpearlo con el martillo, la cuña, etc., para formar los miembros de la menorá, las patas, digamos, y los brazos de este candelabro. Y a través de golpear con el martillo, baja el oro que está arriba hacia abajo. Y el de abajo sube para arriba, como que uno va moviendo con el martillo y la cuña y va moviendo el oro para darle una forma adecuada. Yo no soy escultor, pero bueno, imagino que así hacen las esculturas, al punto tal que se mezcla todo el oro y se anula la forma que tenía este oro al principio, que de hecho era una forma que era amorfa, por así decir, no tenía nada significativo, hasta formarlo con los miembros, con los brazos, con las patas, tal y cual uno quiere. Esto es el maíz, digamos, la acción de miksha, golpear a esta, digamos, pepita de oro.
¿Qué representa esto en el servicio a Dios? De la misma manera la persona tiene que quebrar sus midois, sus cualidades emocionales, que se anulen de la forma que tenían antes, como dicen Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Anula tu voluntad frente a la voluntad de Dios. Y lo que estaba abajo, perdón, lo que estaba arriba pasa a estar abajo. Y se mezcla todo, suficiente para el que entiende. Esto es lo que dice la Terebe. Ahora sigue, paciencia. Pero ¿qué está diciendo? Como yo lo entiendo por lo menos. Hay una expresión hasidiche. Esto está en diferentes lugares. Hay un Kuntres, hay un panfleto que se llama Kuntres Inyana Shelteres a Hasides. ¿Qué es Hasides? Que es una hija del Rebbe en Yutes Kislev. Si no recuerdo más, Topshin Hofhei, no me acuerdo bien. Me parece que en 1965, del 19 de Kislev. Donde ahí el Rebbe trae una expresión hasídica clásica. Vos tenés dos cosas diferentes. Teva midoisav y midoisatibiois. Es un juego de palabras. La naturaleza de tus cualidades o tus cualidades naturales. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. La naturaleza de las cualidades, ¿cuál es? Bueno, la naturaleza de las cualidades del alma animal es, por así decir, mirar para abajo. Por eso los animales están siempre mirando para abajo. El ser humano es el que puede mirar para arriba, por así decir. Esa es la naturaleza de las cualidades. El alma divina mira para arriba, para Dios. El alma animal mira para abajo, para el mundo. Pero tus cualidades naturales, no la naturaleza de tus cualidades, tus cualidades naturales son el conjunto de amor, temor, todas tus cualidades interiores con las cuales Dios te creó, digamos. Tenés un conjunto determinado que varía cada una de ellas diferente en cada ser humano. Esas son tus cualidades naturales. Entonces, ¿en qué consiste Avodas a Hasides? Todo el trabajo de Hasides no es cambiar midois atibiois, tus cualidades naturales. No es dejar de ser lo que sos. No, no, no. Cambiar teva midoisa. Cambiar la naturaleza de tus cualidades. Que el alma divina aprenda a mirar hacia abajo y sepa que acá está el objetivo de la vida. Y que el alma animal empiece a mirar hacia arriba. Que sepa que en Dios está justamente el objetivo de la vida. Entonces no es que vos tenés que dejar de ser vos. Vos tenés que aprender a mirar las cosas desde otra perspectiva. Esto es la boida de Hasides. Es una de las explicaciones. De vuelta, leshonois, cambiar. Teva midoisa, la naturaleza de tus cualidades, pero no midoisatibiois. No las cualidades naturales. Ok, entonces esto quizás es lo que está diciendo acá el Alter Rebbe, de que así como esta idea de golpear el oro para en la práctica formar, esculpir la menoira, significa lo que estaba abajo, ponerlo arriba, lo que estaba arriba, lo pones abajo, y das vueltas a las cosas y se mezcla todo. Esto es lo mismo. Tenés que trabajar con tus cualidades, en las palabras literales de la otra vez, le shaber amidois. Tenés que quebrar tus cualidades para que tu voluntad, ¿cuál tiene que ser tu voluntad? La voluntad de Hashem. Acá el Alter Rebbe explicó las primeras 4 palabras del pasuk. Volviendo solamente para no perdernos a dónde estamos yendo, el pasuk, aparentemente el versículo era un versículo totalmente inocente e incluso redundante, porque ya está en otro lado este versículo, totalmente inútil. Y así tiene que ser la menoira, tenés que golpearla, tiene que ser de oro, a las patas y las flores. El Alter Rebbe dice, no, el versículo este te está diciendo cuál es tu trabajo. ¿A qué tenés que dedicar tu vida? Vos tenés que ser una menoira. ¿Qué significa una menoira? Una menoira da luz. ¿Y qué quiere decir? ¿Que tengo que prender fuego en la cabeza para dar luz? No. Vos como persona tenés que recibir el Ocus, divinidad, tenés en tu interior una neshama, un alma, y tenés que iluminar el mundo con divinidad. Tenés que vos mismo ser una menoira. Vos mismo dar luz al mundo. Entonces ya tenemos las primeras 3 palabras del versículo. Besde, maíz, menoira. ¿Y cómo se hace una menoira? El versículo te dice, miksha. Lo primero que tenés que hacer es cambiar la naturaleza de tus cualidades. Quebrar tus cualidades interiores para anularlas y que tu voluntad sea la voluntad de Dios. Ese es paso número 1. ¿Cómo sigue? Bueno, el versículo sigue diciendo, tiene que ser de oro. La menoira esta tiene que ser de oro. ¿Qué significa? Vos tenés que llegar con tu trabajo y tu servicio a Dios al nivel de Zav, de oro. ¿Qué significa el oro? El oro es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Kesef, plata, el metal plata, representa amor a Dios. Como la palabra Nixefa
anhela y se consume mi alma. Koisef y Kesef es la misma palabra, es decir, que la persona anhela unirse a su propia fuente en la luz de la vida, que es Dios, etcétera. Esto se llama amor. Y hay un amor oculto en el interior de cada Yehudí, sin excepción, etcétera. Eso es Kesef, eso es plata. Pero Zav, oro, como dice el versículo, Mitzafon, oro es el temor, porque viene del norte, como dice Mitzafon, Zav y Oso. El oro viene del norte. El norte representa la izquierda. ¿Por qué? Que representa el temor a Dios. ¿Pero por qué el norte es la izquierda? Cuando vos estás parado, digamos, en el Beis Hamikdash, en el templo, mirando desde adentro del templo, ponerle del Kodesh HaKadosh, en el Santo Sanctorum, hacia afuera, el norte es, sí, dije bien, el norte es la izquierda y el sur es la derecha. El sur, la derecha, representa Gesed, bondad, amor a Dios, y el norte es la izquierda, representa severidad, temor a Dios. Entonces vos tenés que, a través de tu mikshe, a través de tu anular y mezclar todas tus cualidades y anularlas a Dios, tenés que llegar a Zav, tenés que llegar al temor a Dios. ¿Y cómo llegas al temor a Dios? Para esto te necesita Isboinenus, meditación en la grandeza de la luz infinita de Hashem, el Oren Soy, y cómo Él llena todos los mundos, y todo frente a Él es insignificante, y tenés que temer y avergonzarte de la grandeza de Dios, porque está todo el día al lado tuyo, y todo el día mirándote, y todo el día ocupándose de vos, y uno dice, wow, ¿de mí? Yo no soy nadie. ¿Por qué Dios tiene que ocuparse de mí? ¿Por qué Dios me tiene que crear a mí en forma constante? ¿Qué hago yo en el mundo? ¿Qué aporto al mundo? Por eso, los hombres de la gran asamblea que armaron la tefilá, armaron el rezo, pusieron psuke de Zimbra, los versos de alabanza, para preparar a la persona para rezar, porque en realidad, si vos mirás la mitzvah, el precepto propiamente dicho del rezo, lo único que necesitas es decir Kriyat Shema, la lectura del Shema, que eso es una mitzvah de la Toira, a la mañana y a la noche, y un poquito de tefila, de petición a Dios. Dios, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, etc. Eso es el rezo. Pero nuestros sabios, para que vos puedas hacer eso, leer el Shema y pedirle a Dios como corresponde, armaron toda una estructura alrededor de eso. Y el comienzo de esa estructura es Psuket de Zimra, los versos de alabanza a Hashem. Y como el Beis Hamikdash, como en el templo, en el primer templo, que no rezaban, no existía tefila en el primer templo. Recién a partir del segundo templo empieza a aparecer esta idea de rezar, ir 3 veces por día, y el rezo tiene tales salmos y tal orden, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no rezaban en la época del primer templo? Porque en realidad sus intelectos eran luminosos. Bohir Bashehakim dice, estaban todo el día iluminados y veían y entendían las maravillas de la luz infinita de Hashem. Impresionante, el lenguaje es interesante, cómo la gente en el primer templo vivía de otra manera, totalmente diferente. Pero los hombres de la gran asamblea, al comienzo del segundo templo, vieron que los intelectos ya se empezaron a reducir, las generaciones empezaron a caer de nivel y ya no era lo mismo. Y se acercaron los corazones a la materialidad, para ver el mundo material solamente y no ver a Hashem, a Dios, creando el mundo material. Y por eso determinaron nuestros sabios toda una estructura de tefila, de rezo y bendiciones, que en realidad, ¿qué es lo que dice el rezo? ¿Qué es ese famoso psuke de Zimbra, verso de alabanza antes del rezo? Es relatar la alabanza de Dios muchas veces. ¿Para qué? Para que llegues a temer a Dios. Para que llegues a sentir algo a quién le estás hablando y qué estás diciéndole. Y después viene la mitzvah de Shema, ok, buenísimo. Después viene la mitzvah de Tefila, buenísimo. Pero primero hay toda una preparación para eso. Y por eso dice el versículo también en Shira Shirim, Refidah Seidav. ¿Qué significa Refidah Seidav? Es como perseguir al oro, una cosa así. Así como una persona que es Mesadera Mita, que arregla su cama. La cama está toda desordenada, etc. Y uno arregla la cama y pone cada cosa en su lugar donde corresponde, la almohada donde corresponde y las sábanas, etc. De la misma manera, el orden de la tefila está armado así. Las alabanzas de Dios le dan lugar a toda la palabra de Dios, con la cual crea el mundo para su honor, para encontrar la grandeza de Dios. Es muy interesante el lenguaje.
Muy interesante el lenguaje. Cuando vos rezás, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás acomodando en tu cabeza qué hace Dios para crear el mundo. A partir de eso puedes encontrar la grandeza de Dios. Si vos te fijas en todos los salmos que nuestros sabios eligieron para prepararse para la tefila, para el rezo, los salmos hablan de que Dios crea los cielos, de que Dios crea los animales del mar, y que Dios crea los animales de la tierra, y que todos los reyes lo alaban a Dios, y que Dios alimenta a todas las criaturas, y que hasta los cuervos piden comida y Dios les da. Estás hablando de montones de actividades que hace Dios que te llevan ¿a qué? A entender la grandeza de Dios. Es decir, wow, mira todo lo que hace este tipo, entre comillas. Mira lo que hace este. Wow, es impresionante. Y crea esto y pone aquello y saca lo otro, etc. Esto solo funciona. ¿Cómo? Solo funciona si estás pensando en lo que está diciendo. Obvio. El paso número 1 de todo rezo es, y esto lo dice el Rebbe y lo dicen los Rebbeim, generación tras generación, Pirush Amilois, la explicación de las palabras. Traducime las palabras del rezo, nada más. Traducime qué estás diciendo. Si una persona reza en un lenguaje que no entiende, ¿cómo va a sentir algo? ¿Cómo va a despertar en su interior amor a Shem, temor a Shem? No hay nada que va a hacer. Es como decir, yo no sé chino, como decir un discurso en chino frente al presidente de China, pero no entiendo lo que estoy diciendo. Si yo no sé chino, yo no sé si lo estoy insultando, si le estoy diciendo alguna alabanza, si le estoy diciendo su majestad, no sé ni qué estoy diciendo. Entonces es imposible que yo sienta algo por lo que estoy diciendo. Es imposible. Y de repente ponerle que el traductor me jugó una mala pasada y me puso un discurso en chino que son todos insultos al régimen chino. Y yo estoy ahí parado frente al presidente de China y digo todo eso con mis mejores ganas y con la mejor fonética. Y el tipo me mira con una cara, ¿cómo? El tipo abre los ojos así, me estás insultando de arriba abajo. Y yo no sé lo que estoy diciendo. ¿Y por qué la gente me mira así? Yo estoy diciendo lo que me dijeron que tengo que decir. Estos papeles que estoy leyendo en fonética, yo qué sé qué estoy diciendo. Es terrible. ¿Ok? Lo mismo pasa con la tefila. El primer paso para tefila es sentarse a ver qué dice cada palabra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estoy diciéndole a Hashem? ¿Qué están diciendo estos salmos? ¿Qué es lo que Hashem crea? ¿Qué es lo que Hashem hace? ¿Qué es lo que no hace? Etcétera. Todo esto es para llegar a encontrar, en las palabras de la Torá, encontrar la grandeza de Hashem. ¿Para qué? Para sentir temor a Hashem. Pero no miedo que te va a pegar, te va a castigar. El Alter Rebbe dijo clarísimo, que la persona se avergüence de la grandeza del infinito. Eso es el verdadero nivel, digamos, de temor a Hashem que se supone que la tefila debería despertar. Ahora bien, acá el Alter Rebbe se manda con algunas cosas de Kabbalah, que no sé exacto qué significa cada idea, pero hay 7 niveles de oro. 7 niveles de oro en la barba de Hashem, entre comillas. Whatever, sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Porque aquí David Amelech, el rey David, representa la cuarta pata de la carroza celestial, de Locus, que se llama, ese nivel que se llama el rey David, se llama Malchus. El reinado de Hashem, que es el reinado de todos los mundos, como decimos en el Ashrei, Salmo 145. Y el concepto de la barba, ¿qué es la barba? El Alter Rebbe dice, la barba representa una proyección de lo intelectual. Así como la barba va desde la cabeza y baja hacia el corazón, es el concepto de proyectar algo que estaba en la cabeza para que influya sobre el corazón. El intelecto es el que influye sobre las cualidades emocionales y las despierta. Ahora bien, de vuelta. El Zohar dice, hay 7 niveles de amor, hay 7 niveles de oro en la barba. Esto es lo que dice el Zohar. ¿Entendiste bien? ¿No lo entendiste? ¿A mí qué me importa? Entonces el Alter Rebbe está explicando esto. No es así nomás. Ok, primero que nada, hay un concepto que se llama Malchus, el reinado divino. Y ese reinado es el reinado de todos los mundos. Y ese concepto de barba es la proyección desde lo intelectual. Y hay 7 niveles de intelectos en este nivel que se llama David, que es Malchus, el rey David, que pueden venir y te pueden hacer llegar esos 7 niveles intelectuales a oro, es decir, al temor a Dios.
Y por eso la menorá tiene 7 brazos. Había 7 brazos que salían de este candelabro, que representan los 7 días de la semana. Cada uno está a su vez compuesto por 10 digamos, porciones, partes, que son las 70 almas del pueblo de Israel, de Jacob. Y hay 70 raíces en las almas del pueblo de Israel, y cada una de ellas está agarrado a una de esas 70 raíces que están incluidas en los 7 brazos de la menorá. Paréntesis, el Alter Rebbe, justamente en el primer Maimer de Baloisha, de Likutei Torah, habla ampliamente de eso. Son 7 niveles, porque la menorá tiene 7 brazos, porque son 7 niveles de servicio a Shem. Hay algunos que lo sirven de una manera, otros que lo sirven de otra manera. El punto es que cada Yehudí, digamos, cuelga de alguno de estos brazos de la menorá. Es algo espiritual, obviamente. Y la persona puede llegar a este oro, a este temor a Dios, a través de alguno de esos 7 niveles. De manera tal que la persona persiga, llegue a ese oro, a ese temor a Dios, y arda en su corazón en forma revelada, como una llamarada de fuego, que es algo caliente y seco, ese nivel de temor a Hashem. Pero, dice la Rebbe, el nivel de amor a Hashem, que fue explicado, que es el nivel de amor a Hashem oculto, etc., esto es imposible de captar si no tenés agua, que es fría y húmeda. Entonces vos tenés fuego por un lado, la cualidad del fuego es caliente, seco, y esto se refiere al temor. Y por el otro lado tenés agua, que es fría y húmeda, que esto se refiere al amor, que, de Kitsur, muy en resumen, por lo menos lo que está diciendo el Alter Rebbe es, el temor es el concepto de la meditación en cómo Dios es gigante, es impresionante, los versículos de alabanza, etc. Y el amor es el concepto de la meditación en cómo todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Crea el mundo, nos da alimento. Entonces, a lo largo de todos los psuques de Simbra, de estos versos de alabanza, tenés versículos que hablan del amor a Hashem, versículos que hablan del temor a Hashem, versículos que hablan de la misericordia de Hashem. Hay de todo. Pero son diferentes, digamos, versículos que cada uno explica otra cosa. Entonces, ¿qué dijo el Alter Rebbe? Ze maisa menoira. ¿Vos querés ser una menoira? ¿Querés sentir a Hashem? ¿Querés iluminar tu vida? ¿Querés iluminar la vida de otros? Como el candelabro. Primer paso es miksha. Quebrate. Deja de dedicarte tanto a lo que vos querés, empezá a dedicarte a lo que Hashem quiere. Punto número 1. ¿Y dónde tenés que empezar? Zav, oro, temor a Hashem, meditación. Ok, ahora continuamos con el versículo. El versículo seguía y decía, hasta las patas, hasta las flores. Ad yereijo, ad pirjo. ¿Qué son las patas y las flores? Las patas son las patas de abajo, justamente. Yereijo representa las patas de abajo. Y pirja, las flores, son las flores de arriba. Que están todas juntas, digamos, son un solo aparato, digamos, elemento, que se llaman menorá. Que ya dijimos anteriormente, que la menorá incluye a todas las almas del pueblo de Israel, tanto los más grandes tzadikim. Los más grandes tzadikim se llaman las flores, que son lindas y tienen lindo aroma, y son de colores, todo muy bonito. Esos son los tzadikim, los justos. Porque su toira es su vida, y su toira y su tfila, su rezo, su estudio, su rezo, es una flor. Y parja leila, vuela hacia arriba. O sea, está jugando con las palabras. Pirja es una flor, pero parja es que vuela. Entonces acá está jugando con las palabras diciendo que la toira, el estudio de toira y la tfila de los tzadikim se eleva muy hacia arriba, como, esto está en el Tanya también, en los capítulos, en los mems, a través del temor a Dios y el amor a Dios, que son las alas de cada mitzvah, como está explicado en el Zohar, etc. O sea, cada mitzvah que cumplimos, cómo se eleva hacia Hashem. La mitzvah es como una paloma y tiene alas y se eleva hacia Hashem a través de amor y temor, que son las alas de la paloma. Y eso es pirjo, son los tzadikim, que son como flores, que son los que vuelan, digamos. Se elevan hacia Hashem. E incluso la pata es en realidad también parte de la menorá. La pata de abajo de todo no es lo más lindo que hay, pero también es parte de la menorá. Solo que tiene que ser oro puro,
sin ningún tipo de escoria. Escoria tipo la suciedad que tienen los metales. Como está escrito en el versículo que dice, Miksha Ajas Zahav Toir. Tiene que ser una sola porción, una sola cosa, la menorá, y tiene que ser de oro puro. Porque en el oro, o sea, el temor a Hashem, si hay escoria, si hay suciedad de otra cosa, ya no se llama más oro y ya pasa a verse de otra manera, tiene otro color. Tiene otro color. Lo mismo pasa cuando la persona tiene mal en su interior, y esto es un siman, es una señal de que tiene aveiras, tiene transgresiones. Entonces la persona tiene que alejarse del mal completamente, tiene que tener oro puro. En otras palabras, al través no lo dice así directamente, pero en otras palabras, todos tenemos temor en nuestro interior. La pregunta es: ¿temor a qué? ¿Temor a Dios o temor a que no vas a tener plata para pagar las cuentas? Ok, si tu oro es puro, entonces todo tu temor es temor a Hashem. Y si tu oro no es puro, entonces tenés un poco de temor a Hashem, pero también tenés otras cosas en la vida que te ocupan la cabeza, por así decir. Entonces, tenés que tener oro puro. La menor era de oro puro. Es decir, tenés que tener fe que a la mañana sos como una persona nueva. Que hoy, no solamente vos sos nuevo, el mundo entero es nuevo. Como decimos en el rezo, Dios renueva con su bondad siempre toda la creación. Literalmente el mundo entero constantemente es creado algo de la nada. Y vos también hoy fuiste creado como el primer hombre. Entonces, si cada día sos creado en forma renovada, con seguridad vas a temer y vas a avergonzarte de rebelarte frente a Dios, que te está mirando encima. Y no vas a querer en el mundo ninguna otra cosa excepto Hashem. Y también con tu visión, con tu vista, con los ojos, digamos, nosotros podemos ver todos los días la creación entera. Al principio es oscuridad de la noche y después viene la luz del día, como es el versículo. Primero fue el anochecer, después fue el amanecer, un día. Y esto es lo que significa el postuk, el versículo en Ashrei que dice Avarejejo, perdón, Bejol Yom Avarejejo. Todos los días te bendigo, le decimos a Hashem, en el Salmo 145. ¿Y con qué lo bendecimos? Con el hecho de que vemos que Dios saca la oscuridad y trae la luz, y es un ciclo que no termina nunca. Oscuridad, luz. Y con esto yo reconozco que tengo que bendecirte, eso es lo que dice el Alter Rebbe. Y no vengas a decir que es imposible para vos separarse del mal y de las pasiones, que estás enraizado en las prohibiciones y esto sos vos. Prohibiciones y cosas prohibidas. No vengas a decir esto. Porque decimos en la tfila todos los días, es verdad, de Egipto nos redimiste, Dios nuestro Señor. ¿Qué significa Egipto? Egipto, Mitzrayim, era la perversión de la tierra. Es decir, estábamos totalmente apegados a las pasiones en nuestros pensamientos y el mal nos rodeaba por completo. Y no podíamos salir de Egipto. Y no había forma de siquiera cambiar la cabeza, pensar en otras cosas. Solamente pensábamos en Egipto y en perversiones, cosas que están mal. Y este es el nivel de Mitzrayim, Egipto, que tenemos cada uno en nuestro interior, del cual nos podemos escapar de ahí. Pero solamente si Hashem quiere. Ni siquiera podés salir vos solo. No te podés escapar de ahí. Hashem te tiene que sacar. Y todos los días decimos, efectivamente, que Hashem nos sacó de Egipto. Y si nos sacó de Egipto en aquel momento, pues nos puede sacar de Egipto en cualquier momento. Y por eso dice el Pasuk, el versículo, Nashim Moshlu Bonu. Esto está hablando si no recuerdo mal, es en Eija. Traducción literal, las mujeres gobernaron por sobre nosotros. ¿Qué son las mujeres en plural, dice el Alter Rebbe? Esto se refiere a las pasiones en general, tanto pasiones permitidas como pasiones prohibidas. Y entonces, estábamos totalmente pervertidos y destruidos y entregados totalmente a las pasiones en Mitzrayim, en Egipto, y vino Kadosh Baruj Hu, Dios, y nos sacó de Egipto. Porque ¿de dónde una persona, en las palabras del Alter Rebbe, me ain yavo ish israeli levejinas Mitzrayim? ¿Cómo un judío puede llegar
a encontrarse en Mitzrayim, en Egipto, en la perversión total. Si el pueblo de Israel nos llamamos los hijos de Dios y nuestra naturaleza es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo llegaste tan bajo? Responde el Alter Rebbe, esto viene de Dios también. Dios te entregó un Yetzer Hara. Dios puso en tu interior una inclinación al mal. Como dice ayer Arre, hoy sí, esto es un posuk también. Dios nos hizo mal, entre comillas, y nos puso el mal en nuestro interior. Entonces, por un lado somos somos los hijos de Dios, por naturaleza hacemos la voluntad de Dios, pero por el otro lado, al mismo tiempo, Hashem nos puso en nuestro interior todas estas pasiones. Él mismo nos puso en Mitzrayim, en Egipto. Y así como fue el exilio en Mitzrayim, en Egipto, a través de que Dios, etc., Dios hizo que pase una cosa y la otra cosa y la otra cosa hasta que llegamos a Egipto. Y por eso está escrito, y yo te planté, Shoire, que es como un viñedo, como las hojas del viñedo. Yo te planté como un viñedo entero, le dice Dios al pueblo de Israel en la profecía. Sos Zera Emes, sos como la simiente de la verdad, le dice Dios al pueblo de Israel. Es decir, incluso cuando una persona cae abajo, Dios libre y guarde las pasiones. Es decir, que está todo torcido y cayó es lo peor que hay, como el shuruk. Shuruk es los 3 puntitos que van para abajo, está como torcido. Entonces, incluso si caíste tan bajo que estás torcido, aún así, Kula Zera Emes, sos la descendencia de la verdad, la simiente de la verdad, dice allá. Y podés cambiar, y podés transformarte tu shuruk, que son los 3 puntitos en diagonal para abajo, en un segoil, en 3 puntitos, pero que no están para abajo. Que la palabra segoil viene de la palabra segula, tesoro. De ser una persona, entre comillas, torcida, que sos un desastre, y caíste, e hiciste lo que no tenías que hacer, podés transformarte en un tesoro para Hashem. Segula Mikolo Amim, un tesoro de entre todas las naciones. Fíjate cómo el Alter Rebbe es interesante, ¿eh? No terminamos, falta poco. El Alter Rebbe, cuando decía sus Maimorim, sus discursos hasídicos, ¿a quién se los decía? Eran grandes hasidim que estaban ahí escuchando, que sabían toda la Gemara de memoria, sabían todo el Zohar de memoria, eran grandes tzadikim. Y acá el Alter Rebbe está diciendo, señores, si caíste tan pero tan bajo que estás torcido, tenés la mente torcida, tu vida está torcida, caíste en Mitzrayim, en Egipto, y no podés salir de ahí, y pensás que no hay forma de salir de ahí. Estás atrapado en ese lugar. Excepto si Hashem viene y te saca, no hay forma de salir de ahí. La Torah dice, para, no te preocupes. Mi Mitzrayim Gialtono, así como nos sacó de Egipto en su momento, de la misma manera, así fue en Egipto, que estábamos totalmente hundidos, y éramos torcidos, etc. Akadosh Baruj Hu dijo, yo voy a bajar contigo a Egipto, y yo te voy a levantar de Egipto, y yo, el que soy yo, o sea, la esencia misma de Hashem, bajó a Egipto, y yo te voy a sacar de ahí literalmente. Dios te ayuda, y te puede sacar de ahí. Es decir, desde el nivel en el que estás, podés tener una una elevación impresionante. No te preocupes, Dios te va a sacar de ahí. Y por eso decimos en el rezo todos los días, Emes es verdad, de Mitzrayim Gialtonu, de Egipto nos redimiste. Porque en la práctica somos Zera Emes, somos la simiente de la verdad, somos los hijos de Dios y qué sé yo. Y por lo tanto nos sacaste de Egipto, Dios nuestro Señor. Esta redención, es decir, de Hashem, que el nombre de Hashem de 4 letras, el Alter Rebbe está yendo rápido porque está terminando, pero está explicando cosas muy profundas rápidamente. El nombre de Hashem, nosotros decimos en el Daven, en el rezo, Mimitzrayim Gialtanu, Hashem Elokeinu. Traducción literal, de Egipto nos redimiste, Dios nuestro Señor. Ok, muy lindo. Pero en realidad hay algo mucho más profundo. De Egipto, o sea, de nuestras pasiones, y nuestras perversiones, y nuestra torcedura, no sé ni cómo se dice, Hashem nos redimió, pero ¿en qué manera nos redimió? De manera tal que Havaye Elokeinu. El nombre de Hashem de 4 letras representa infinitud, trascendencia. El nombre de Elokeinu representa la naturaleza, nuestra fuerza. Entonces, ¿cómo nos redimió Hashem? De manera tal que Hashem es Elokeinu. Nuestra fuerza y nuestra naturaleza, ¿cuál es? El nombre infinito de Hashem.
Dicho de otra manera, aunque hayas caído a lo más bajo que hay, que no hay, aparentemente no hay forma de salir de ahí, no hay forma de levantarse de ahí, de lo pervertido y torcido que estás, Hashem te redime al punto tal que seas consciente de que la fuerza interior del Yehudí, ¿cuál es? Avaye, el nombre infinito de Hashem. No tenés límites. En lo que tenga que ver con Toiro Mitzvahs, no hay límites para el Yehudí. De ninguna forma, ningún tipo de límite. De la casa de esclavos, es decir, que éramos subservientes de nuestras propias pasiones, Hashem nos redimió. ¿Y cómo fue toda esa redención? Como decimos también en el Davenen, en el rezo, Kolbes Koreimor Acto. Fíjate que el Alter Rebbe está explicando toda esta braja que decimos antes del Shema. A todos los primogénitos mataste, porque en el mundo se llama Peter Rechem Rishon, es decir, el primogénito. Ok, indica Peter Kol Rechem Rishon. Se llama Peter, o sea, el primogénito, lo primero que sale del útero. Y lo mismo ocurre en el alma, espiritualmente hablando. ¿Qué significa que Dios mató a todos los primogénitos? Es el intelecto el primogénito. Es lo primero que sale de Jochma, de sabiduría. Y esto es lo que significa que Dios mató a todos los primogénitos, es decir, los intelectos de Mitzrayim. Gewalt, muy interesante. Cómo un intelecto quiere sostener y mantener su propia voluntad a través de su intelecto. Esto es lo que Dios mató. Por ejemplo, ¿qué entiendo yo de lo que está diciendo el Alter Rebbe? Es muy interesante. A mí me resulta muy interesante. Una persona tiene ideas en la cabeza. Y cuando vos tenés, se llama Krumekop, una cabeza torcida, las ideas que tenés son ideas para apoyar y justificar el hecho de que sos torcido. No querés cambiar. Y vos no te ves a vos mismo como torcido. Yo soy recto, ¿qué te pasa? Y te voy a explicar por qué. A, B, C, D. Tenés todas las explicaciones de por qué en realidad no sos torcido. Pero, objetivamente hablando, estás hecho bolsa. Sos un desastre. Estás todo torcido. Entonces, lo que dice acá el Treve es cómo nos sacó Dios de Egipto. Todas esas ideas que justifican, ya uno se autojustifica todo lo malo que hace, Dios lo mató. Ese es el mejor, lo primero que sale de la cabeza. ¿Cómo autojustificarse? Bueno, no me sale otra palabra, pero justificar que todo lo que yo hago y lo que yo digo está todo bien. Siempre. Nunca me equivoco. Yo siempre tengo razón. Esto es lo primero que Dios mató a los primogénitos de Egipto. Y por eso sigue diciendo, Bejorja Israel, go alto. A los primogénitos de Israel, es decir, las ideas que tienen que ver con el alma divina, el ocus, divinidad, meditar en la grandeza de Dios, en el rezo, etc. Esto, Dios lo redimió. A través de matar a los primogénitos de Egipto, es decir, a todas las ideas negativas que la persona tiene en la cabeza, lo que hizo Dios fue redimir a los primogénitos de Israel. Es decir, permitir que a la persona se le llene la cabeza de cosas buenas y positivas. Pensamientos en la grandeza de Dios, pensamientos del amor a Dios, etc. Y esto se llama mita o mate en el Zohar. Sí, mate. Esto se llama un bastón en el Zohar HaKodesh, dice la Torah. Porque en realidad vos tenés varios niveles. Tenés el nivel de tfila. En el nivel de tfila, en la tfila misma, tenés varios niveles. El nivel de bastón, el nivel de trono, kisei, y el nivel de menoira y shulchan. El nivel de un candelabro y una mesa. Y esto es lo que Dios redime. Esto es lo que Dios redime. Ok, y esto es lo que Dios redime en la persona para que haya una redención y una libertad de esa servidumbre del sustento, así dice el Alter Rebbe acá. Es decir, que la persona está preocupada mientras está rezando, que tiene que irse a la reunión para ganar unos pesos, etc. Dios redime a la persona de esto para que no haya impedimentos para que pueda rezar. Porque si no hay tfila, si no hay rezo, es imposible alejarse del mal. Que esto vuelve al comienzo, digamos, del capítulo, que la persona tiene que alejarse del mal.
O sea, bueno, Ajá. vamos a hacer el último párrafo y después volvemos un poco para atrás. Por lo tanto, nuestros sabios determinaron viduim, confesiones, todos los días en el rezo, que antes del rezo, cuando la persona medita en su bajeza, la persona se encuentra en Mitzrayim, en Egipto, o sea, todas las limitaciones, y la persona medita en la grandeza del Ein Sof, Borju, del infinito mismo, y se arrepiente con seguridad de todas las cosas malas que hizo. Y a lo largo del rezo existe confesión en palabras, la persona verbaliza la confesión, y entonces la persona se vuelve una menoira, un candelabro entero de oro puro, de manera tal que sea hasta la pata y hasta las flores una sola menoira. Es decir, que todo el pueblo de Israel, tanto los grandes tzadikim que son las flores, como los que estamos más abajo, que somos con las patas, todos estemos juntos en ese Zahav Toir, en ese oro puro de, digamos, entrega a Dios, que tu voluntad sea la voluntad de Dios. Pero lo principal es que la persona tenga Achdus Gomur, tenga una unicidad, una unión absoluta uno con el otro. De manera tal que va de esto que se le atreve. Impresionante que uno no mire en el mal que el otro tiene. ¿Cómo haces para que que todo el pueblo de Israel seamos enteros, todos una menoira? No andes mirando las cosas malas del otro. Olvídate, tiene que haber actus. Si tiene que ser menoira ajas, Ajá. un candelabro, tiene que haber unión entre las personas. Y de vuelta, ¿cómo se hace la unión? A través de que éste no mira en las cosas malas del otro. Es decir, que la persona tiene que saber que arriba, espiritualmente hablando, hay una menoira, hay un candelabro, que es miksha. Es decir, que está no sé, hecho con escultura. Que lo de arriba baja para abajo y lo de abajo sube para arriba. Que el mal baja a veces muy abajo e ingresa en la persona algo negativo. Y lo mismo al revés. La persona hace alguna mitzvah a pesar de ser ra, a pesar de que a veces es malo, pero igual es de mitzvahs. Está todo mezclado. Un tipo que es un tzadik, Ah, de repente se le ocurre hacer algo malo. Y un tipo que es un desastre, de repente hace una mitzvah. Está todo mezclado. El mal entonces baja para abajo, el bien sube para arriba, etcétera. Y toda persona tiene que saber que las fallas son de él. Y lo bueno que la persona tiene, quizás es del otro, que se elevó hacia arriba. Y la maldad de los otros, quizás es propia de él, que bajó hacia abajo. O sea, de vuelta, todos los Yehudim somos una cosa. Tenemos una raíz espiritual única. Y aquí abajo, a pesar de que nuestros cuerpos nos separan, como dice el Tania, capítulo 32, pero en realidad somos una sola raíz, una sola fuente. Ahora bien, cuando vemos que hay gente que hace cosas que están mal, quizás ese mal de aquella persona es una expresión de mi propio mal, que yo no me refiní a mí mismo. Y mis cosas negativas están ajá. influyendo sobre otro para que otro actúe mal. Y lo bueno que yo tengo quizás es de otro tipo, que ese otro es un tzadik, y el bien del otro se está expresando en mí cuando yo hago una mitzvah. Es interesante la idea de que Ajá. está todo mezclado. Y entonces, en realidad somos todos una sola cosa. Las patas con las flores, porque cada uno tiene que considerarse a sí mismo como una pata y a su compañero como una flor. Y el compañero tiene que verse al revés. No, vos sos la flor y yo soy la pata. Vos sos el tzadik y yo soy el raya, el malvado. Yo te dice, no, al revés. Vos sos el tzadik y yo soy el raya. Estamos todos mezclados. Y entonces, justamente como dice Payos Baloisha, Aaron a Cohen puede encender el fuego de la menorá en cada una de las 7 velas, porque él es el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, el Rab Gesed, la bondad profunda de Dios. Es decir, que de él dependen todas que se expresen en este mundo todas las bondades de Dios y que se proyecte desde el amor supremo que Dios tiene por nosotros hacia un amor eterno que tiene por nosotros. No importa todos los detalles, y entonces automáticamente vamos a estar en nuestro interior ardiendo de amor a Dios en forma revelada en el corazón. Y esto lo que significa, Bealois Hasaneirois, cuando encienda las velas, Aaron tiene que elevar las velas de cada uno de nosotros, es decir, a cada uno de nosotros. Punto. Este es el Maimer entero.
obviamente hay montones de cosas, pero básicamente, ¿qué dijo el Alter Rebbe? El Alter Rebbe está diciendo, súper, súper en resumen, que en la práctica, la Menorá somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que iluminar nuestras Ujú, vidas con Hashem e iluminar la vida de los demás con Hashem. Y la forma de hacer esto es ujú. ser conscientes de que en realidad estamos todos mezclados. El mal del otro se expresa en mí, mi bien se expresa en el bien del otro se expresa en mí, no necesariamente todo lo bueno es mío, puede ser que lo malo del otro sea mío también, y lo bueno del otro en realidad es mi bondad, etc. Está todo mezclado, tanto las patas como las flores como las patas, arriba, abajo, todo es una sola cosa. ¿Y cuál es el trabajo de la persona? Despertar en su interior temor a Shem y amor a Shem. Y esto se hace a través de Isboinenus, la meditación. Esto se hace a través de la meditación. Y uno tiene que saber que cada parte del rezo fue determinado, fue establecido para preparar a la persona para despertar ese temor a Hashem, ese amor a Hashem, y que en la práctica, así como Hashem nos sacó de Mitzrayim, nos sacó de Egipto en su momento, cada uno de nosotros nos encontramos en Mitzrayim, en la práctica en Egipto, Ujú. subsirviente de nuestros propios pensamientos, nuestras propias pasiones, nuestros propios intereses contrarios a los intereses de Hashem, y que Hashem nos puede sacar de ahí. Solo no podemos salir, es verdad. Pero Hashem, así como nos sacó de Egipto en aquel momento, nos puede sacar de Egipto ahora también.